Hola a todos, mi nombre es Ogla y hoy quiero contarles mi historia, quién soy, de dónde vengo y de todas las cosas que Dios me ha librado, de las cosas que me ha permitido vivir y experimentar y que por su gracia hoy todavía me tienen en pie. Yo nací en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Mi mamá es dominicana, mi papá es puertorriqueño. Y cuando nací era relativamente una niña que lucía normal, como cualquier bebé recién nacido, con un peso normal y una apariencia normal. Pero luego de varias semanas, una de mis tías, hermana de mi mamá, se había fijado de que cuando yo lloraba o me agitaba, como cualquier bebé cuando está llorando porque tiene hambre o necesita algún tipo de atención, yo me ponía morada, comenzaba a respirar sumamente rápido y mi corazón latía mucho más rápido de lo normal. Mi tía pues le hizo el acercamiento a mi mamá y le comentó de que ella pensaba que no era normal, de que lloraba y yo me ponía morada, azul, respiraba muy rápido, los latidos míos eran muy rápidos. Entonces mi mamá, según ella me cuenta, me llevó al pediatra allá en la República Dominicana y ahí es cuando le dan la noticia que yo había nacido con una condición congénita cardíaca que se llama tetralogía de Fallot. Tetralogía de Fallot, una condición rara causada por una combinación de 4 defectos cardíacos que están presentes al nacer. La misma hace que la sangre, pobre en oxígeno, fluya desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Para ese entonces estábamos todavía en la República Dominicana y entiendo que ya a los 2 meses de edad mi mamá y yo pudimos viajar finalmente a Puerto Rico con mi papá. Cuando llegamos a Puerto Rico, en el hospital pediátrico de Puerto Rico fue donde me atendieron y el equipo de cardiología me atendió. Pues entonces hicieron más exámenes, hicieron un cateterismo cardíaco y entonces le confirmaron a mi mamá que efectivamente yo tenía tetralogía de Fallot, pero mi tetralogía de Fallot era la más complicada de las tetralogías de Fallot. Un niño que nace con tetralogía de Fallot puede tener otras variantes adicionales a la tetralogía de Fallot y en mi caso yo había nacido con tetralogía de Fallot y atresia pulmonar. La tetralogía de Fallot con atresia pulmonar se caracteriza por una interrupción de la salida de sangre del ventrículo derecho hacia la circulación pulmonar con tendencia a la desaparición de la conexión vascular entre el infundíbulo del ventrículo derecho y las arterias intrapulmonares. Cuando a mi mamá le dan el diagnóstico de que yo tengo esta condición del corazón, le explican la severidad de la condición y le dicen a mi mamá y a mi papá que desafortunadamente yo probablemente viviría como máximo a mi primer año de edad. La complicación de mi caso era a tal extremo que ellos entendían que yo no iba a sobrevivir por mucho tiempo. Entonces, siendo la primera hija de mi mamá, soy la primera niña de mi papá y soy la mayor de las hembras, de las niñas. Mi mamá estaba totalmente destruida y yo que tengo hijos, ya pues puedo imaginar y puedo decir que sé que imagino lo que es sentirse que a uno le den un diagnóstico de esa manera de un hijo, especialmente del primogénito, que uno, ¿verdad?, tiene con tanta ilusión ese primer niño, todo es nuevo y pensar que todo lo que pasaste y dentro de poco tiempo todo se va a desvanecer y se te va a ir porque te están dando literalmente una sentencia de muerte. Para ese momento en el hospital pediátrico de San Juan, Puerto Rico,
Mi mamá me supongo que estaba sin consolación y ella me cuenta que había una hermana, era una señora que simplemente visitaba, aparece al hospital y oraba por los enfermos, tal vez niños enfermos. Eso se tiene mucho por costumbre en Puerto Rico, no sé si todavía se haga, pero sí recuerdo que se hacía mucho donde personas de diferentes religiones ofrecen ese apoyo a personas y van a los hospitales a visitar y oran por las personas y les ayudan. Y ella oró por mi mamá y por mí, por la situación, y le dio una palabra profética a mi mamá y le dijo a mi mamá: no se preocupe, que ella no va a morir, esa niña es un milagro de Dios. Mi mamá creo que me cuenta que esa fue la única vez que la vio, nunca la volvió a ver, jamás. Y mi mamá se aferró a esa palabra y la llevó con ella y todavía la lleva con ella. Y ya mi cumpleaños número 32 se acerca en agosto y todavía mi mamá sigue aferrada a esa palabra. Y yo también la tomo como mía, aunque yo era una bebé recién nacida de apenas casi 2 meses, cumplía los 2 meses exactamente 2 días o un día después de haber tenido el cateterismo. Así que eso marcó la vida de mi mamá, marcó un momento, marcó una temporada donde la ciencia había dicho que solamente yo tenía 1 año de vida, pero Dios usó a esta mujer para brindarle esta palabra a mi mamá profética y dejarle saber que yo no moriría. A medida que fueron pasando los años, sí tenía mis complicaciones. Yo nunca hice deportes, yo apenas podía caminar porque todo me cansaba. Se me hacía difícil respirar, si lloraba, me cansaba también rápido, lo podía sentir y me sentía como si hubiera corrido 2 millas a una velocidad increíble. Y siempre fui así. La primera cirugía que tuve una cirugía por el costado derecho. El shunt de Blalock-Thomas Tossing, también llamado shunt de Blalock-Tossing o BT shunt, es un procedimiento quirúrgico con el fin de paliar la cianosis producida por algún defecto cardíaco en el recién nacido. En la cirugía moderna, este procedimiento es usado temporalmente para aumentar el flujo sanguíneo hacia los pulmones, disminuyendo la cianosis mientras el infante espera por una cirugía correctiva definitiva. Una rama de la arteria subclavia o de la arteria carotídea es separada y conectada directamente a la arteria pulmonar. De esta forma, los pulmones reciben una mayor cantidad de sangre oxigenada. La primera patología donde se realizó este tipo de cirugía fue la tetralogía de Fallot. Y todos estos procedimientos que yo tuve, todos estos planes, todas estas citas que íbamos, siempre era pues con la fe y la esperanza de que yo viviría y llegaría hasta el momento en que se pudiera hacer totalmente la corrección de la tetralogía. Entonces, mi primera cirugía fue para el año 1993, fue, si no me equivoco, un verano, así que yo todavía tenía 4 años, iba a cumplir 5 años luego de esa cirugía, no la recuerdo. Luego de ahí tuve mi segunda cirugía, fue por el costado izquierdo, esta vez hicieron el mismo procedimiento. Luego de ellos haberme hecho estos 2 procedimientos, uno en el 1993, el segundo en el 1996, un verano también. La del año 1996 yo sí la recuerdo. Para mí esa cirugía fue, como niña sin entender lo que estaba pasando, fue horrible porque yo sentía como me llevaban por un pasillo bien frío y mi mamá y mi papá no me podían acompañar y yo gritaba y yo lloraba por mi mamá y mi papá y no los dejaban entrar conmigo, no me dejaban obviamente
pasar más tiempo con ellos. No sabía lo que estaba pasando. Y lo que aún todavía me queda, que yo trato de cada vez que voy a tener algún procedimiento médico donde tengan que usar anestesia general, siempre les pido que me den algún medicamento para tranquilizarme antes, es esa máscara de gas que utilizan para anestesiarte, donde tú te vas totalmente inconsciente, y cuando me ponen esa máscara el olor es único. Y yo decía, era como si fuera un olor a muerte, porque aunque uno se duerme rápido, tú tal vez respiras 3 veces y quedas ya inconsciente, que yo recuerde. Yo trataba de aguantar mi respiración para no oler el gas, porque cada vez que yo tomaba un suspiro o yo inhalaba aire, yo sentía que ya no sentía las piernas. Lo próximo era ya no sentía el cuerpo, y ya lo último era como despertarme con puro dolor, donde me habían hecho las cirugías. Entonces eso para mí fue un poco traumatizante, sino muy traumatizante. Para el 96 yo estaba a punto de cumplir 8 años, así que tenía 7 años. Ya pues yo había vivido 6 años más de lo que los médicos habían pronosticado en mi caso. Recuerdo que yo siempre fui nacida y criada en el Evangelio. Mis papás siempre me inculcaron eso desde muy pequeña, a mí y a mis hermanas. Y yo siempre viví eso, siempre lo viví. No simplemente lo decía, pero yo tenía una fe tan grande. Yo tal vez era porque era niña y no entendía lo que estaba pasando. Era simplemente el hecho de que... no sabría decir, tal vez porque yo como nací así era, para mí todo era normal. Recuerdo que para el 2001 ya deciden entonces que van a hacer la cirugía para hacer la reparación total de la tetralogía de Fallot, y eso conllevaba múltiples técnicas y múltiples cosas que ellos tenían que cambiar y arreglar. Entonces era aproximadamente 5 horas que esta cirugía se tardaría. Ya para este tiempo yo tenía 12 años, cumplía los 13 en ese agosto, y recuerdo que ese fue el 4 de junio del 2001. Recuerdo que la noche antes de la cirugía, mami estaba en la cocina, yo estaba a punto de salir de la casa para ir a jugar al patio con mis primos y mis amigos. Y antes de salir de la puerta, recuerdo que le dije a mami, ¿sabes qué? Yo sé que mañana es la cirugía, yo sé que es riesgosa, yo sé que lo más probable, ellos digan que yo no la voy a sobrevivir, que va a ser difícil, pero si yo muriera y hoy fuera mi último día aquí viva, que yo pudiera disfrutar con mi familia, con mis amigos, yo quiero que tú sepas que yo tuve la infancia más alegre, más contenta que yo pude haber tenido. Y que si yo muriera y me fuera al cielo con Dios mañana, me voy feliz, porque todo lo que he vivido hasta ahora me ha hecho feliz. He sido una niña feliz y estoy contenta. Y eso fue lo último que le dije, y salí por la puerta. No vi una reacción de ella, dijo, no digas eso, o algo así, en esos términos, como que no dijera eso, ¿cómo voy a decir que me voy a morir? No, yo voy a estar bien. Y me fui, jugué con mis primos, mis hermanas, y ese día pasó, llegó el próximo, yo casi no dormí por los nervios. Y cuando llegamos al hospital la mañana siguiente, el día de la cirugía, pues los médicos volvieron a explicarle a ellos la situación, lo riesgoso que iba a ser la cirugía. Creo que había solamente un 10 o 20% de que yo sobreviviera a la cirugía. Las posibilidades eran de que probablemente yo me quedara en la misma mesa donde me iban a estar operando. Pero a la misma vez estábamos positivos y teníamos fe de que si Dios me había permitido vivir 11 años más, casi 12, de lo que la ciencia me había diagnosticado y pronosticado que yo iba a vivir, pues estábamos con esa esperanza de que todo iba a salir bien. Ese día recuerdo que estaba
nerviosa, pero estaba más calmada que lo que estaba en la cirugía anterior cuando tenía 7 años. Me acuerdo que papi estaba hablando mucho, pero hacía como muchos chistes, como que quería hacer... yo sí lo recuerdo, que trataba de hacerme historias que fueran chistosas, porque el ambiente se sentía como de ansiedad, como no quiero decir como de miedo, pero se sentía como un miedo, pero a la misma vez calma. Y entonces llegó el momento donde ya me iban a llevar a sala de cirugía y yo me despedí de papi y de mami y me fui tranquila. Esa vez le dije a mami y papi, por favor oren por mí, llamen a todo el mundo y díganle que oren por mí y que no me suelten de sus oraciones. Y así me fui. Eso fue el lunes 4 de junio. Entonces, cuando finalmente despierto, antes de despertar completamente y de estar, ¿verdad?, consciente 100% de lo que está pasando alrededor mío, quienes están conmigo, todo eso, aunque yo sabía dónde estaba y todo, pero tenía lo que le llaman en inglés flashbacks. Tenía como momentos donde como veía cosas o escuchaba cosas y volvía otra vez como a dormirme, me despertaba, aunque no abría los ojos y no hablaba, estaba entubada. Pero recuerdo que mi mejor amigo, José Palacio, cantábamos juntos en la escuela intermedia. Ahí fue donde nos conocimos y cantábamos juntos todo el tiempo, desde que nos conocimos hasta que pues ya cada cual hizo su vida como adulto. Pero cantábamos todo el tiempo y él fue con una de mis primas al hospital a visitarme en intensivo y me vio, y los gritos de él, yo no recuerdo nada, yo recuerdo haber entrado a la cirugía y lo próximo que yo recuerdo con firmeza, no como esos ruidos de las máquinas o murmullos, sino alguien hablándome y diciéndome, yo puedo saber y decir qué es lo que está diciendo. Era mi mejor amigo diciéndome, Ogla, no te puedes ir, no me puedes dejar, no te puedes ir todavía, no te vayas, por favor. Eso era todo lo que decía y lloraba. Entonces yo quería reaccionar y quería hablar, pero no sabía que tenía un tubo todavía una manga todavía en la boca, en la garganta, y tratando de reaccionar yo comencé a llorar, todas las máquinas comenzaron a pitar y yo llorando y me movía, pero no podía hacer nada. Creo que él me recordó que a él lo sacaron de la habitación y a mi prima y vinieron todas las enfermeras, y ahí fue cuando yo finalmente me desperté de ya haber pasado la cirugía y logré hablar con mami. Mi sueño siempre era de que si yo despertaba de la cirugía, lo primero que yo iba a hacer era mirarme las uñas, porque mis uñas, aunque se ven normales ahora, no sé si las ven, se ven rosadas, mis uñas eran azules o moradas, bien oscuras, porque no tenía suficiente oxigenación en el cuerpo. Y cuando abro los ojos, estoy acostada en la cama, pero cuando logro ya entender, ok, estoy aquí, estoy viva, no estoy en el cielo, no me morí, estoy aquí. Lo primero que hice fue levantar las manos así, me miré las manos, me vi las uñas rosadas, sonreí y cerré los ojos. Y entonces me sacaron las mangas y todo eso, y cuando finalmente pude hablar, le pregunté a mi mamá que qué hora era, porque yo había entrado a sala de cirugías al mediodía ese lunes 4 de junio. Y yo le pregunto a mami, ¿qué hora es? Y mami me dice, creo que eran como las 10:30. Creo que ella me dijo, son las 10:30 de la noche del jueves. Yo le digo, ¿del jueves? ¿Cómo que del jueves? Si hoy es lunes. Me dice, no, me dijo, tú has estado durmiendo desde el lunes hasta hoy. Te tenían dormida para que estuvieras tranquila. Yo no sabía lo que había pasado. Pasaron muchas cosas que yo no sabía. Pero mami me dijo, no, era para que descansaras y que no te movieras por los tubos. Y pues ahora es que te despiertas. Pero ya luego de eso fue que me enteré de que hubo una complicación durante la cirugía, donde yo me desangré por completo, tuve una hemorragia interna, completamente perdí toda mi sangre. Entonces toda la sangre que
habían donado para mí, la utilizaron, usaron todas las plaquetas que habían también donado para esa cirugía. Y la cirugía se extendió de 5 horas a 10 horas. Mi papá se puso malo y lo tuvieron que llevar a emergencias. En un momento dado, pues mi mamá se comenzó a desesperar porque no recibía noticias y fue a preguntar a una de las enfermeras por mí, y mami preguntó cómo estaba la paciente de doctor Márquez, y la persona o la enfermera que le contestó a mi mamá ni tan siquiera tenía la autorización del cirujano para hablar o dar ninguna actualización de mi caso, de cómo yo estaba. Todavía ellos estaban trabajando conmigo, pero ella le había dicho a mi mamá: ay, usted es la mamá de la paciente de doctor Márquez, esa niña está bien malita, esa niña no parece que va a sobrevivir esa cirugía. Y mi mamá inmediatamente dice que lo que ella le vino a la mente fue que no se lo querían decir todavía, pero que le iban a decir que yo había fallecido durante la cirugía. Y en ese momento nuestros pastores, la iglesia donde asistíamos para ese momento en Puerto Rico, estuvieron con mis papás todo ese tiempo. Ellos estuvieron con mami, y entonces yo nada más me puedo imaginar a mami todas las cosas que le pasaron por la mente en ese momento, incluyendo las expresiones que yo tuve el día anterior, donde yo me despedí literalmente de ella. Le dije: si me pasa algo y yo me muero, no estén tristes, porque yo viví una vida feliz y lo que he vivido hasta ahora lo viví contenta. Y ella comenzó a llorar y comenzó a pensar en la cabeza, a planear qué voy a hacer, a dónde me voy. Yo no puedo regresar a la casa sin ella. Voy a tener que mandar a buscar a mis otras 2 hijas, comprar un pasaje, salir de Puerto Rico. Yo no puedo regresar a esa casa sin ella, ver todas sus cosas sin ella en ese lugar. Ella estuvo así en eso por mucho tiempo, y los pastores estuvieron con ella y estuvieron orando, y mami no sabe cuánto tiempo ella estuvo así en esa desesperación, hasta que ella comenzó a escuchar que la voz del pastor como que la comenzó a traer en sí, y él decía: está hecho en el nombre de Jesús. Y eso como que la comenzó a traer de vuelta a la realidad. Ella siente que ella se fue como yo me lo puedo imaginar siendo madre, que me dieran una noticia así. Es como si yo me fuera, como en mi mente se fuera en un limbo solo, como nadie más, solamente mi cabeza, y yo no me puedo imaginar eso. Pero cuando finalmente salió alguien para darle noticias a mi mamá, salió el cirujano y le dijo que yo había salido, que ella estaba pues en un estado un poquito delicado, pero está dentro de la condición en que estaba bien. Me iban a tener sedada y en un coma inducido por el hecho de las complicaciones que tuve, y para que pues no me moviera y no hubiera más sangrados y cosas así, pero todo había salido bien, gracias a Dios. Y mami me pudo ver, pero como les dije, pasaron 3 días, yo no lo sabía. Mucha gente fue a verme, mucha gente oró por mí. Creo que tal vez alguna persona tenía una fotografía de cómo yo me veía, pero decían que yo no me parecía a mí. Yo estaba amarilla, hinchada, con tubos por donde quiera, que era totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados a verme. Y sobre todo el hecho de que yo toda mi vida he cantado desde pequeña, y aunque yo no me ejercitaba y no tenía fuerza para hacer nada, lo único que yo podía hacer era cantar. Yo no sé de dónde yo sacaba físicamente fuerzas o resistencia pulmonar para cantar, aguantar notas altas, o como uno dice: ay, se quedó pegado así. ¿Cómo canta? ¿Cuánto aire tiene? Así mismo. Pero yo sé que fue la gracia de Dios, y es todavía la gracia de Dios la que me ha sostenido todo ese tiempo y todavía me sostiene. Y desperté, me recuperé
A los 8 meses después de esa cirugía me tuvieron que hacer otra, porque en el momento de ellos comenzar a reparar lo que tenían que hacer en el corazón, esta cirugía fue literalmente corazón abierto. Tomaron el corazón y lo abrieron porque habían cosas que tenían que arreglar dentro del corazón, y en ese mismo momento en donde estaban trabajando en el corazón, alargaron o tocaron otra válvula y me estaba dando problemas. Entonces tuvieron que ir nuevamente a hacer otra cirugía 8 meses después de esa primera cirugía del corazón abierto, y reparar esa válvula. Y después de ahí, eso fue en el 2002, en marzo del 2002, ahí fue donde yo dije, wow, esto es ser normal, porque ya yo podía correr, yo podía nadar, yo podía hacer tantas cosas que antes no podía hacer. Y relativamente viví una vida normal después de eso. Comencé a ganar mucho peso, y muy rápido, porque cuando a mí me hicieron la primera cirugía en el 2001, que yo tenía 12 años, yo apenas pesaba 56 libras. Yo era bien flaquita y bien pequeñita. Entonces ya al reparar la condición del corazón, pues literalmente ya a esa edad, 13, 14 años, comencé a desarrollarme para entonces parecer de la edad que yo ya tenía. Y gracias a Dios todo salió muy bien en esa segunda operación de corazón abierto. Sí, ya sabíamos de que en un futuro podía ser que tuvieran que volver a hacerme otra cirugía para reemplazar una de las válvulas, y esa cirugía se dio en el 2008. Pero recuerdo que en esa cirugía, antes de hacerla, ya cuando estábamos, ¿verdad?, en planes, hablando con los cardiólogos y los cirujanos, el equipo que iba a estar ahí de qué iba a pasar, cuándo se iba a hacer la cirugía y todo eso, yo salí embarazada de mi primera hija. Y eso fue una noticia grande para todos, y fue un reto bien grande para mí ese embarazo, porque sabiendo que tenía una cirugía pendiente con una válvula que no estaba funcionando, una válvula del corazón que no estaba funcionando apropiadamente, y encima de eso un embarazo donde casi todo el mundo pensaba que yo nunca iba a poder tener hijos, el embarazo fue bien difícil y bien cuesta arriba, porque yo me la pasaba devolviendo, o sea, vomitando todo el día. No había momento del día que yo no vomitara. Un día llegué a contar cuántas veces vomité, y en un día vomité 17 veces. Me hospitalizaron varias veces porque no paraba de vomitar. Fue bien horrible ese embarazo. Y de ahí pues salió ¿verdad? De ese embarazo pues tuve mi primera hija, y a los 5 meses de ella haber nacido, entonces volvieron a hacerme la cirugía, que fue la tercera cirugía de corazón abierto, donde reemplazaron la válvula pulmonar. Y luego de eso tuve un tiempo donde fue bien difícil, porque esa cirugía fue el 5 de mayo de 2008. Para entonces agosto de ese mismo año tuve un cateterismo donde me pusieron se llaman stents en inglés, que son como unos tubitos que son como de malla, que mantienen las arterias abiertas para que haya mejor flujo sanguíneo, ¿verdad? Que pueda fluir bien. Y las que yo tengo son de metales, y entonces en ese momento pusieron 2. Entonces en este cateterismo fueron a través de las 2 piernas e insertaron esos 2 tubitos para mantener la arteria pulmonar abierta del lado izquierdo. Y fue muy complicado esos meses después de la cirugía y de ese cateterismo, porque yo trabajaba, estaba bien estresada. El estrés emocional y mental, y el estrés del trabajo me estaba afectando más que cualquier estrés físico, aparte de que yo literalmente tenía una bebé recién nacida. Y me acuerdo que un día llegué a la casa y estaba comiendo, y de momento me mareé y me di contra la nevera, pero no fue como que me di duro, fue como si me hubiera tropezado y mareado y me eché a reír.
Y ay, no pasa nada, me resbalé, me puse a comer y después comencé a sentir que la cara se me estaba adormeciendo y el corazón se me comenzó a acelerar y ahí fue cuando yo me comencé como a preocupar y a cogerlo en serio. Y recuerdo que mi esposo me llevó al hospital. Al principio me dijeron, eso es vértigo, se te va a pasar, pero de la nada luego vinieron y me subieron a la unidad de cuidado intensivo del área pediátrica de este hospital en Florida, que es donde me hicieron la tercera cirugía, el cateterismo, donde hicieron ese procedimiento de los tubitos que pusieron. Y me dejaron ahí por un día en los monitores y entonces aproximadamente 1 o 2 meses después vino un electrofisiólogo. Entonces él me explicó qué era lo que estaba pasándome en ese momento y él, recuerdo, me dijo, yo no sé si tú crees en Dios o no, pero yo te voy a decir la verdad. Lo que tú estabas experimentando ese día, tú estabas teniendo lo que se llama un preinfarto. Es todo eso que te pasa, que te mareas, que te das, que se te empieza a dormir, es tu corazón ya mandándole señales al cerebro de que va a fallar, o sea, va a haber un fallo cardíaco, vas a tener un ataque del corazón y el cerebro entonces comienza a distribuir señales por todo el cuerpo, alertándole de que va a pasar algo y tú comienzas a tener todos esos síntomas, te mareas, no puedes ver bien, se te empieza a adormecer un lado de la cara o esto, aquello y lo otro, hasta que finalmente te da un ataque del corazón y te desmayas y te caes al piso y nadie lo sabe. De ahí que suceda eso, tienen 8 minutos para que llegue una ambulancia antes de que entonces tengas un daño permanente en el cerebro. Pero en tu caso, me dijo, yo no sé si tú crees en Dios, pero esto es un milagro. Me dijo, en los años que tengo estudiando esto, yo nunca he visto un caso donde una persona está comenzando a entrar en lo que se llama VTAC en inglés, que es un ritmo cardíaco que es bien, bien peligroso y si continúa puede causar que el corazón completamente pare porque lo que hace es que él, en vez de bombear, se queda como así y después se para. Entonces él me dijo, en tu caso, cuando pasó todo eso, en vez de parar, el corazón como que ¡boom! Y comenzó otra vez a latir de lo más normal. Y él me dijo, yo nunca he visto eso pasar. Nunca he visto en un paciente que eso pase. Usualmente lo que pasa es que el corazón se detiene y tienen 8 minutos para llegar a ti antes de que comiences a tener problemas en el cerebro y hasta morirte. Y para mí eso fue bien grande porque no tan solo la explicación que él me diera, pero también que él me dijera, si tú eres cristiano no, ese es tu problema, pero yo sí te puedo decir que a ti te salvó Dios. Porque no hay otra explicación científica para que eso se detuviera y tu corazón comenzara a latir normal nuevamente. Ya luego de eso tuve otro cateterismo donde en inglés le llaman cardiac ablation, no sé si es ablación del corazón, el término en español, donde van y queman ciertas cicatrices que quedan en el corazón, que es lo que afecta la electricidad en el corazón. Y pues él hizo eso y eso fue en el 2008 y todo de ahí en adelante fue de maravilla por un tiempo hasta que nuevamente salí embarazada en el 2010, pero para este embarazo fue muy diferente porque fue planeado con los cardiólogos, con todos los médicos, asegurarme de que yo estaba bien para tener un embarazo y fue totalmente distinto al primero. Todos los embarazos, todos son diferentes como quiera, pero esta vez el corazón estaba muy bien y tuve un embarazo relativamente bueno, pero mi corazón ha aguantado mucho porque ya yo he tenido 4 niños en total. He tenido 4 embolias pulmonar, he tenido un sangrado cerebral, he tenido un sangrado estomacal o entre el estómago y los intestinos, muchas cosas que me han pasado, pero todavía
Dios me tiene aquí, yo sé que me tiene aquí con un propósito. Lo que quiero dejarles saber con todo esto es que no importa lo que estemos pasando, siempre hay un plan, porque vamos a decir que sí, que hubiera pasado que era mi momento de partir, solo Dios sabe cuándo nosotros vamos a partir de este mundo. Pero hay que vivir agradecidos con Dios, agradecidos de Dios y con fe sobre todas las cosas, con fe, porque con todas las cosas que a mí me han pasado, esto es para decir, ok, pero dame un break, pero no, yo lo miro como que me está pasando a mí, yo le doy gracias a Dios porque todavía me tiene aquí, me tiene de pie, y lo que venga, yo lo afronto como tenga que ser, me enfrento a él y tomo las cosas un día a la vez. No ha sido la primera vez donde yo he tenido que pasar algo difícil, porque hace varios años pasé por otro proceso, pero lo que les quiero decir con este testimonio y con esta parte de mi vida es que la fe mueve montañas. La fe mueve montañas, y es muy difícil que alguien a mí me diga que por qué creo en Dios, o que es algo que tú lo tienes que vivir, porque yo le puedo decir a alguien y predicarles el evangelio, y claro, eso es buenísimo, y yo lo he hecho, pero a la misma vez hay una parte donde, verdad, uno lo predica, pero hay que vivirlo, hay que sentirlo. Yo me he sentado a hablar con personas de diferentes religiones, de diferentes creencias, de gente que no cree ni tan siquiera que el Espíritu Santo se manifiesta ya, y que no creen en los milagros. Y a mí es difícil que me convenzan de lo contrario, porque yo lo he vivido y lo vivo día a día. Es difícil una persona con todas las complicaciones que he tenido yo, con mi condición, con todas las cosas que me han pasado en estos últimos años, todo eso, y con 4 niños, y todavía lucir normal, porque para mí, yo pienso, ¿verdad?, que yo me veo como una persona normal. Al menos que yo les dijera a alguien, o ustedes vieran la cicatriz, nadie sabría que pasa nada. La fe es lo más importante. Creer en Dios, aferrarse a esa fe y darle gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo no muy bueno también, porque si dentro de toda la situación hubiera pasado algo diferente y yo hubiese fallecido, o tiene que haber una enseñanza y algo que yo sé que es difícil, porque yo estoy segura que un ser humano que le haga falta a uno, es difícil uno poder decir, ay, no te preocupes, lo volveremos a ver, y no sentir la tristeza, porque sería muy inhumano decir eso. Pero hay que saber y entender que esta vida es pasajera, y que tenemos que estar seguros que estamos bien con Dios para saber hacia dónde vamos a ir y dónde vamos a pasar nuestra vida eterna, dónde va el alma, que es eterna, dónde realmente vamos a estar, porque estamos encajonados y encerrados en este cuerpo, pero un día seremos libres para bien o seremos libres para mal. Ese es uno de los mensajes que yo les quiero llevar, que tengamos fe sobre todas las cosas, que nos aferremos a la fe, que no la perdamos. La esperanza es lo último que se pierde, no importa la situación que tú puedas estar pasando, y no importa el diagnóstico que hayas recibido, no importa la situación que sea, y puede ser que vayas a salir de la situación, como puede ser que no, pero lo importante es saber de que cuando ya se termine esta carrera aquí en este mundo, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a estar eternamente? Esa es la pregunta. Pero mientras estemos aquí, pongamos nuestra mirada y nuestra esperanza, nuestra fe en Dios, y dejemos que Él haga en nosotros como Él quiere, porque yo sé que Él tiene propósito con cada uno de nosotros. Así que un abrazo, un beso a la distancia. Yo espero en Dios que este testimonio haya sido de ayuda
para muchos de ustedes, y de igual forma les pido que lo compartan, porque tal vez pueden haber otras familias, otras personas que pueden estar pasando por una situación difícil y necesiten palabras de aliento y necesiten escuchar que aunque estemos todos metidos dentro de situaciones negativas y de comentarios negativos, todavía hay esperanza. Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Aunque parezca que no, lo tenemos todos. Un abrazo desde aquí, desde la distancia. Sean bendecidos y nos vemos la próxima vez.